Hoy es viernes 19 de septiembre del 2025 y estas son las últimas noticias en Puerto Rico. Quédate hasta el final del video porque cada detalle es importante. La policía identificó como Jason Vélez Santos, de 29 años y residente de Ponce, al hombre asesinado a tiros en la madrugada de hoy viernes en la carretera PR-14, cerca de Residencial Dr. Pila, un sector que cruza sobre el río Portugués. Según el informe preliminar, el crimen ocurrió a las 2:43 de la madrugada, cuando agentes municipales que realizaban un patrullaje preventivo escucharon múltiples detonaciones y al llegar a la escena encontraron el cuerpo de Vélez Santos en el pavimento con múltiples impactos de bala. En la escena se recuperaron más de 20 piezas de evidencia, entre ellas casquillos de diferentes calibres, lo que apunta a la posible participación de varios tiradores en el ataque. Inicialmente, la identidad de la víctima no se había confirmado, pero horas después fue establecida oficialmente, mientras algunos informes iniciales indicaron que el joven no tenía expediente criminal. La uniformada precisó que sí poseía historial previo, aunque no se detallaron los delitos. Testigos relataron que al momento del ataque, Vélez Santos se encontraba acompañado por otras personas, por lo que no se descarta que alguien más estuviera en riesgo durante la balacera. La pesquisa está a cargo de la División de Homicidios del 6 de Ponce junto a la Fiscalía, quienes entrevistaron a familiares y a la pareja del occiso como parte de la diligencia para esclarecer el móvil y dar con los responsables. Agentes de la policía adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla lograron el arresto de Luis Raúl Cabrera González, de 42 años y residente de Arecibo, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de $75,000 por violencia doméstica. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 21 de agosto, cuando Cabrera González empleó violencia psicológica e intimidación contra la víctima, con quien sostenía una relación de pareja. Tras su arresto, el imputado fue llevado ante el juez Rolando Matos Acevedo del Tribunal de Aguadilla, quien le realizó las advertencias correspondientes y, al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso al Centro Correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar quedó señalada para el 1 de octubre. La Fiscalía de Arecibo radicó cargos criminales contra Jensen Resto Figueroa, de 28 años y residente de Atillo, por un grave caso de maltrato a su hija de apenas 7 años, a quien presuntamente agredió en múltiples ocasiones con una correa y un gancho de ropa dentro del complejo de vivienda pública Atillo Housing. Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre, cuando el imputado golpeó a la menor en brazos, cuello, espalda, piernas, muslos, abdomen y pecho, provocándole hematomas y marcas visibles que requirieron atención médica inmediata. La Fiscalía instruyó radicar un cargo por maltrato de menores. El caso fue presentado ante el juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo, quien luego de evaluar la prueba determinó causa y le impuso al acusado una fianza de $5,000, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 2 de octubre. En horas de la tarde de ayer, agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Carolina ejecutaron un operativo en el residencial Carolina Housing, ubicado en la carretera 860, que resultó en el arresto de Roberto Amaury Rosa Núñez, de 39 años, por presunta venta y distribución de sustancias controladas. Durante la intervención, a Rosa Núñez se le ocuparon sustancias y una cantidad indeterminada de dinero en efectivo producto de la actividad ilegal. Como parte de la misma iniciativa, los agentes realizaron otros hallazgos de sustancias en distintos residenciales del municipio, entre ellos el Coral, frente a la cancha, donde incautaron sustancias controladas, así como el residencial Esmeralda, donde también se recuperaron drogas para distribución. La uniformada informó que el caso será consultado con la Fiscalía de Carolina para la erradicación de los cargos correspondientes. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla lograron el arresto de Lina Segarra Rodríguez, de 46 años y residente de Isabela, contra quien pesaba una orden con fianza de $15,000 por violencia doméstica. Según la investigación, los hechos se remontan al 17 de agosto del 2021, cuando Segarra Rodríguez presuntamente utilizó violencia física y psicológica contra su pareja, profiriendo palabras soeces y rompiéndole pertenencias. La imputada fue llevada ante el juez Rolando Matos Acevedo del Tribunal de Aguadilla, quien le realizó las advertencias correspondientes y, al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso al Centro Correccional 705 de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el 2 de octubre.
Antes de continuar, si te gusta cómo hacemos este contenido, comenta y dale like al video, eso nos ayuda muchísimo. Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones del Negocio de la Policía diligenciaron en la mañana de hoy una orden de arresto contra Emil Reyes Jiménez, de 43 años y residente de San Juan, por violencia doméstica. La orden había sido expedida el pasado 11 de septiembre e imponía una fianza de $10,000. El diligenciamiento se llevó a cabo en la calle Alejandría de Puerto Nuevo. Posteriormente, Reyes Jiménez fue presentado ante la jueza Brenda Sala Rivera del Tribunal de San Juan, quien confirmó la fianza impuesta. Al no poder prestarla, el imputado fue ingresado en la institución penal 705 de Bayamón, donde permanecerá hasta la celebración de la vista preliminar. Una tarde de terror se vivió en Yauco cuando una mujer inocente, identificada oficialmente como Luz Cruz Cruz, de 50 años y vecina de Mayagüez, resultó herida de bala frente a la reconocida atracción turística Yaucromatic, también conocida como las Casitas de Colores, un espacio artístico que atrae a visitantes de toda la isla. Según el informe preliminar de la policía, una llamada al sistema de emergencias a las 3:54 de la tarde alertó sobre múltiples detonaciones en la calle Eugenio Sánchez López, intersección con la calle Cuesta Blanca, en la comunidad Cantera. Al llegar, agentes hallaron a la mujer herida mientras compartía con su familia en el lugar. La víctima presentaba 2 impactos de bala con entrada y salida en el hombro izquierdo y la cadera izquierda, por lo que fue trasladada de inmediato a un hospital del área, donde el médico de turno confirmó sus heridas y la mantuvo bajo tratamiento médico. Su condición fue descrita como estable. Autoridades enfatizaron que la perjudicada no era el blanco de los gatilleros, lo que apunta a que fue alcanzada en medio de un intercambio de disparos que se desató en la zona. La pesquisa quedó en manos de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, mientras el distrito de Yauco encabezó la investigación preliminar. El comisionado de la Policía Municipal de Yauco indicó que la víctima se encontraba con acompañantes cuando comenzó la balacera, poco después de las 4:30 de la tarde, y confirmó que el municipio cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia que podría ser clave para identificar a los responsables y lograr futuras acusaciones. Al momento no se tienen detalles de los sospechosos ni se ha establecido si el tiroteo fue producto de una disputa local o de personas externas de la comunidad. Varios testigos fueron entrevistados en el área como parte de las diligencias investigativas. Agentes de la policía adscritos a la División de Drogas del área de Arecibo llevaron a cabo un plan de trabajo en el residencial Ramón Marín Solá en Arecibo, que culminó con 2 arrestos y la ocupación de drogas, dinero en efectivo y un vehículo. Como parte del operativo fue arrestado Liuscani Rivera Arroyo, de 27 años y residente de Arecibo, contra quien pesaba una orden de arresto a nivel federal por tráfico de sustancias controladas. Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon sustancias controladas y $868 en efectivo. Asimismo, fue arrestado Benjamín Aponte Cuevas, de 41 años y también residente de Arecibo, a quien se le ocuparon sustancias controladas y su vehículo Mazda B2500 del año 2001. La uniformada confirmó que ambos casos serán consultados con la Fiscalía Federal y Estatal para la erradicación de los cargos correspondientes. Un joven de 25 años resultó gravemente herido en un violento incidente ocurrido en la noche de ayer jueves en la carretera 704, kilómetro 1.6 del barrio Cuyón, en Coamo, informó la policía. De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre detonaciones en la zona, lo que movilizó a agentes del distrito de Coamo. Al llegar, los oficiales localizaron un vehículo Toyota Corolla color dorado con múltiples impactos de bala, lo que evidenciaba la magnitud del ataque. Minutos después, trascendió que un hombre había sido transportado por desconocidos a un hospital cercano, donde el médico de turno confirmó que presentaba heridas de bala en varias partes del cuerpo y lo describió en condición de cuidado, debido a la gravedad de sus lesiones. El herido fue referido a un hospital del área metropolitana para recibir tratamiento especializado. La investigación quedó en manos de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aybonito, que trabaja para esclarecer las circunstancias del tiroteo e identificar a los responsables.
Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla lograron el arresto de Héctor Fuentes, de 46 años y residente de Luquillo, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de $60,000 por sustancias controladas. Según la investigación, el 29 de agosto de este año, Fuentes, en común acuerdo con otra persona, poseía con intención de distribuir sustancias controladas, lo que motivó la intervención de las autoridades. El imputado fue presentado ante el juez Davier Alfaro del Tribunal de Aguadilla, quien le realizó las advertencias de rigor y al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso en el Centro Correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar fue señalada para el 30 de septiembre. Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica del área de Arecibo radicaron cargos contra Emanuel Pagán Guevares, de 39 años, por un grave caso de alegada violencia doméstica ocurrido en el municipio de Morovis, donde según la pesquisa, el imputado agredió en el rostro a una mujer frente a sus hijos menores de edad y la amenazó de muerte el pasado 17 de septiembre. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de cargos por maltrato agravado en presencia de menores y maltrato mediante amenaza, siendo presentado ante la jueza Nivia Candelaria del Tribunal de Arecibo. La magistrada determinó causa para arresto y le impuso al acusado una fianza global de $150,000, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón en espera de la vista preliminar pautada para el próximo 1 de octubre. Agentes de la policía adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles de Aibonito culminaron una investigación que resultó en la erradicación de graves cargos contra Michael Collazo Pagán, de 21 años y residente de Orocovis, por un incidente ocurrido el 15 de septiembre, cuando presuntamente amenazó con un machete a una víctima en presencia de menores. Según la pesquisa, la Fiscalía le impuso violaciones a la ley de armas por portación y uso de armas blancas, maltrato agravado y maltrato de menores. La agente investigadora consultó el caso con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación de los cargos. La prueba fue presentada ante la jueza Marieli Paradiso Pérez del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $80,000, la cual Collazo Pagán pudo prestar mediante fiador privado, quedando en libertad provisional hasta la vista preliminar pautada para el 2 de octubre. La policía informó que se erradicaron cargos criminales contra Yeramil Nazario Reyes, de 24 años y residente de Jayuya, por un incidente ocurrido el pasado domingo 14 de septiembre, en el que presuntamente provocó daños a la propiedad en dos negocios del municipio, un consultorio médico ubicado en la calle Libertad y una funeraria localizada en la carretera 144. De acuerdo con la investigación, el imputado rompió los cristales de la vitrina de ambos establecimientos, ocasionando pérdidas materiales que requirieron la intervención de las autoridades. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien presentó la prueba ante la jueza Melissa Santiago Núñez del Tribunal de Utuado. Tras escuchar la evidencia, la magistrada determinó causa y le impuso a Nazario Reyes una fianza global de $10,000, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar, señalada para el próximo 30 de septiembre. El juez Carlos Capó Hernández del Tribunal de Caguas encontró causa para arresto contra Eduard Acevedo Serrano, de 19 años y residente de Juncos, señalado como el tercer implicado en el asesinato del conductor de Uber Randor de Jesús Agramontes, de 30 años, ocurrido el 18 de julio del 2024 en los predios de residencial Antulio López en Juncos. De acuerdo con la investigación de la División de Homicidios del CIC de Caguas, Agramontes acudió a residencial en respuesta a un llamado de servicio, donde recogió a Acevedo Serrano y a otros dos jóvenes identificados como Nelson Vázquez Rodríguez, de 20 años, y Yadrián Pláceres Cordero, de 19. Una vez dentro del vehículo, los tres lo obligaron a conducir hasta la carretera 189, lo bajaron, le dispararon en múltiples ocasiones hasta provocarle la muerte, y luego huyeron con su guagua Kia Celto 2024 color azul. Según trascendió, los acusados presuntamente salieron ese día decididos a matar sin importar quién fuera la víctima. La Fiscalía instruyó radicar cargos por asesinato, restricción a la libertad agravada, robo y violación a la ley de armas. Tras evaluar la prueba, el juez Capó Hernández determinó causa para arresto e impuso a Acevedo Serrano una fianza de apenas $2,000, la cual logró prestar, quedando en libertad provisional bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el 1 de octubre. Los otros dos acusados, Vázquez Rodríguez y Pláceres Cordero, fueron hallados culpables en juicio el pasado 3 de septiembre ante el juez Dani López y se encuentran a la espera de la vista de sentencia, igualmente señalada para el 1 de octubre.
Un operativo de la División de Drogas de Ponce resultó en el arresto de 6 personas en el residencial Gándara, donde agentes corroboraron actividad de compraventa de sustancias controladas, informó la policía. Entre los detenidos se encuentran 5 hombres identificados como compradores y un vendedor de 47 años residente de Ponce, a quien se le ocuparon sustancias controladas y $1,421 en efectivo producto de la venta ilegal. La fiscalía ordenó que los compradores fueran citados para el 18 de septiembre, mientras que el vendedor quedó bajo custodia para la erradicación de cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas. Este operativo se suma a otro realizado en la mañana de hoy en el residencial Rafael López Nusa, también en Ponce, donde fue arrestado Wilfredo Tirado Santiago, de 64 años, a quien se le ocupó un cargamento considerable de sustancias controladas en diferentes presentaciones y parafernalia vinculada al tráfico de sustancias. En ese caso, la policía confirmó que sería consultado con la fiscalía de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Un insólito caso de robo de vehículos quedó al descubierto en la zona oeste, luego de que un hombre de 40 años, identificado como Luis Vélez Galindo, fuera acusado por apropiarse ilegalmente de 2 autos, entre ellos el de su propio tío, y abandonarlos con daños en la carrocería. Según el informe policiaco, los hechos iniciaron el miércoles en Cabo Rojo, cuando el tío del imputado le prestó las llaves de su Hyundai Accent color gris año 2012 para que utilizara un compresor de aire. Al notar que el equipo nunca se encendió, el perjudicado salió de la residencia y descubrió que su sobrino se había llevado el vehículo sin autorización. Horas más tarde, a eso de las 6 de la tarde, Vélez Galindo provocó un accidente con el Hyundai, abandonándolo en la carretera PR 102, kilómetro 27.6 en San Germán. No conforme con ello, en la misma noche, en la carretera PR 3314 en San Germán, el acusado solicitó a vecinos que lo llevaran hasta el residencial Santa Rita en Cabo Rojo. Sin embargo, al percatarse de que un Chevrolet Aveo del año 2006, propiedad de una residente, tenía las llaves puestas, se apropió del automóvil y lo condujo hasta abandonarlo también con daños en su carrocería. El hombre fue arrestado en el residencial Rafael Hernández de Mayagüez por la unidad motorizada. La investigación fue liderada por la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez y consultada con la fiscalía, quien instruyó radicar cargos por hurto de auto y posesión de vehículo hurtado. El caso fue llevado ante el juez Luis Padilla Galeano, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza global de $20,000, la cual no pudo prestar, siendo ingresado a prisión. Agentes de la policía adscritos al distrito de Guayama investigan un incidente de agresión grave ocurrido en horas de la tarde de ayer a eso de las 2:48 en el negocio JF Montalvo, ubicado en la carretera PR3 Barrio Machete en Guayama. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre una violenta agresión con arma blanca en el establecimiento. De acuerdo con la pesquisa inicial, varios individuos llegaron al lugar tras una desavenencia que habría surgido mediante una llamada telefónica, y durante el encuentro, uno de los sujetos resultó herido de arma blanca. El perjudicado, cuya identidad no ha sido revelada, recibió atención de paramédicos en la escena y fue transportado a un hospital local, donde el médico de turno ordenó su traslado a un hospital del área metropolitana para recibir tratamiento especializado. Al momento, su condición no ha sido informada. La investigación preliminar fue realizada por el distrito de Guayama, que refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, que continuará con la pesquisa para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Un hombre de 74 años fue víctima de una brutal agresión en la madrugada de hoy, cuando un individuo no identificado irrumpió en su residencia ubicada en la calle Quiñones del municipio de Naguabo y lo atacó mientras dormía. Según el informe preliminar de la policía, el agresor ingresó a la habitación sin mediar palabra y utilizó un objeto punzante para herir al anciano en el rostro, causándole una profunda laceración en el lado derecho. Fue cerca de las 11:30 de la mañana que una sobrina lo trasladó al centro de diagnóstico y tratamiento local, donde el médico de turno le tomó 18 puntos de sutura y lo mantuvo bajo observación, describiendo su condición como estable. La investigación inicial fue realizada por el distrito de Naguabo y el caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, que continuará con la pesquisa para con el responsable del ataque.
La Fiscalía de Ponce radicó cargos criminales por robo y posesión de sustancias controladas contra Lorraine Camacho, de 42 años y residente de Ponce, tras un incidente ocurrido en la tienda Always 99. Según la investigación, una empleada del establecimiento observó a la acusada colocando mercancía en una cartera grande con la intención de salir sin pagar. Al ser confrontada se produjo un forcejeo, pero Camacho logró salir del local con la mercancía sin abonar por la misma. Posteriormente, fue arrestada por la policía y durante el registro se le ocupó una bolsa transparente que contenía sustancias controladas. Se consultó el caso con el fiscal de turno, la cual instruyó la erradicación de los cargos. La prueba fue presentada ante la jueza Carlia Soto del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000. Al no poder prestarla, Camacho fue fichada e ingresada en la prisión hasta la celebración de la vista preliminar. La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón solicitó la cooperación de la ciudadanía para identificar a 2 mujeres sospechosas de haber cometido un robo en la farmacia Caridad de Plaza Caparra en Guaynabo el pasado 2 de julio. De acuerdo con la investigación, las féminas llegaron al establecimiento y se apropiaron de varios bultos y loncheras de la reconocida marca Toto, con un valor aproximado de $2,430, saliendo del local sin pagar por la mercancía. La uniformada difundió las descripciones de las sospechosas para facilitar su identificación. Ambas aparentan tener 35 y 40 años. Una de ellas mide alrededor de 5 pies con 2 pulgadas, con un peso aproximado de 160 libras, mientras que la segunda mide 5 pies con 6 pulgadas y pesa alrededor de 200 libras. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que posea información que ayude a dar con su paradero a comunicarse de manera confidencial con la policía, como parte de los esfuerzos para esclarecer este caso y llevar a las responsables ante la justicia. Agentes de la policía investigan un caso de apropiación ilegal reportado en la barriada Blondet de Guayama, frente al establecimiento Rivera Bar and Restaurant, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de un robo mientras su vehículo permanecía estacionado. Según la información preliminar, el querellante indicó que dejó su Jeep Grand Cherokee color blanco del año 2019 en el área designada y al regresar descubrió que alguien logró acceso al interior del automóvil y se apropió de una cartera que contenía $7,200 en efectivo, además de documentos personales. El caso fue atendido inicialmente por el distrito de Guayama, quien refirió el expediente a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, que se hará cargo de la investigación para dar con los responsables. Las fuertes lluvias registradas en Ceiba provocaron serias inundaciones en la carretera 978, lo que ocasionó daños significativos en los trabajos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que desde hace 2 meses lleva a cabo el reemplazo de una tubería en la comunidad Chupacayos, proyecto diseñado para poner fin a las constantes interrupciones en el servicio de agua potable que por años han sufrido los residentes. El impacto del temporal fue tal que parte del material ya instalado quedó destruido, obligando a la AAA a movilizar brigadas de emergencia para remover la tubería afectada y colocar piedras de forma provisional con el fin de estabilizar la zona. Vecinos del sector, cansados de las recurrentes fallas en el suministro, denunciaron que han tenido que invertir en múltiples cisternas para atender sus necesidades básicas, mientras esperan la culminación de los trabajos. Según confirmó el alcalde, el proyecto cuenta con una asignación de $1.9 millones, que cubre no solo la instalación de la nueva tubería, sino también la repavimentación completa de la carretera 978, lo que brindaría una solución integral a la comunidad. Aunque el mal tiempo ha representado un serio contratiempo, las expectativas de los residentes es que los próximos meses se logre finalizar la obra y que por fin puedan contar con un servicio de agua estable y una vía en óptimas condiciones. Las autoridades meteorológicas advirtieron que Puerto Rico enfrentará un aumento significativo en las temperaturas durante los próximos días, con una advertencia de calor en efecto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en medio de un panorama de inestabilidad atmosférica que se mantendrá al menos hasta principios de la próxima semana. El calor extremo se sentirá con mayor intensidad en las zonas costeras debido al flujo de vientos ligeros del sur, lo que favorecerá índices de calor peligrosos antes de que se desarrollen lluvias y tronadas aisladas en la tarde.
tarde. Para hoy, el pronóstico señala un cielo parcialmente nublado en la mañana con lluvias dispersas, aumentando a nublado con precipitaciones frecuentes y tronadas aisladas en la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán los 93 grados Fahrenheit, descendiendo levemente en la tarde, con vientos del sureste de 5 a 10 millas por hora y una probabilidad de lluvia del 70%. En horas de la noche, se espera un panorama mayormente nublado al atardecer, luego despejando, con lluvias y tronadas aisladas, mínimas de 83 grados Fahrenheit y la misma probabilidad de precipitación. El sábado continuará la inestabilidad con mañana parcialmente nublada y lluvias aisladas, que se intensificarán en la tarde con cielos nublados y tronadas dispersas. La máxima rondará los 91 grados Fahrenheit, bajando en la tarde, con vientos del sureste de 5 a 10 millas por hora y un 80% de probabilidad de lluvia. A su vez, el paso del oleaje generado por la tormenta tropical Gabriel se hará sentir este fin de semana en las aguas del norte y este de la isla, creando corrientes marinas peligrosas para los bañistas. Aunque el mar se tornará picado, no se esperan condiciones lo suficientemente severas como para activar advertencias para embarcaciones pequeñas. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.